Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver cómo se usan, cómo funcionan y cómo se obtienen números al azar en programación, especialmente en PSI. Así que, armate un mate, que empezamos. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video en este curso de introducción a la programación desde cero utilizando PSI. Vamos directamente a lo nuestro. Lo que queremos ver en el día de hoy son números aleatorios, números al azar. Antes de empezar a ver cómo funcionan, es importante decir para qué sirven los números al azar. Y básicamente sirven para justamente darle esa cuota de aleatoriedad que necesitan muchos programas, especialmente cuando queremos programar juegos. Así que vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que tenemos que ver es que si vamos acá al costadito donde tenemos operadores y funciones, hay una que dice azar. Y dice expresión número entero positiva. En realidad lo que tenemos que poner dentro de este paréntesis es un número entero. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar ese número azar 6 a una variable a, y lo que vamos a hacer es escribir a. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, nos va a dar un programa donde tenemos un número 3 que en realidad lo que es un número aleatorio entre 0 y 1 menos del número que le indicamos. Vamos a ver esto en otro programita. Este programita que tenemos acá, fíjense lo que hice, usé un para con i igual a 0 hasta 10, es decir, vamos a repetir 10 veces, ¿qué cosa? Generar un número al azar entre 6 y vamos a mostrarlo. Entonces cuando ponemos play, tenemos que nos muestra 10 números al azar entre 0 y 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función esta azar nos da un número entre 0 y 1 menos que el valor que queremos. La otra opción de usar números al azar es utilizar la función aleatorio, para lo cual vamos a indicar dos números. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos en vez de un número al azar entre 0 y 5, queremos entre 1 y 6, por ejemplo para simular una tirada de dado, que es lo que vamos a hacer ahora, podemos utilizar esta función indicando cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Entonces ahora sí tenemos una tirada de 10 números al azar entre 1 y 6. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos este problema en donde queremos realizar un programa que simule la tirada de dos dados. Como vimos, la tirada de un dado es un número aleatorio entre 1 y 6. Y queremos tirar dados hasta que los dos sean iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a pensar? Bueno, obviamente para tirar los dados vamos a usar la función aleatorio entre 1 y 6. Y fíjense que dice que queremos tirar hasta que los dos números sean iguales. Entonces ese hasta que ya nos dice qué estructura vamos a usar, que va a ser una estructura mientras. ¿Por qué? Porque queremos que repita la instrucción de tirar dos dados mientras los dos dados no sean iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que el dado 1 va a ser un número aleatorio entre 1 y 6. Y lo mismo el dado 2. ¿Y qué queremos hacer? Mientras dado 1 sea distinto a dado 2, es decir, mientras los dos números no sean iguales, ¿qué queremos hacer? Repetir la tirada, es decir, que vamos a repetir dado 1 y dado 2. ¿Sí? Entonces, si dado 1 es distinto a dado 2, se va a repetir la instrucción de tirar dados y se va a repetir hasta que los dos dados sean iguales. Lo que podemos agregar acá es mostrar cuánto valen los dos dados, ¿sí? Ya ponemos un espacio en el medio para que se vea más bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, fíjense que entonces cuando le pusimos play, directamente nos mostró primera tirada, un 5 y un 1, segunda tirada, un 4 y 1, tercera tirada, un 1 y 1. Y lo podemos repetir, ¿sí? Y nos muestra todas las tiradas, y la última tirada es cuando los dos números son iguales. Fíjense que en este caso se tiraron los dos dados, la primera tirada fueron iguales, entonces ya terminó. Y podemos seguir así probando sucesivamente. Fíjense que en este tarda un poco más, hasta que salgan los dos dados iguales, pero cuando salieron los dos dados iguales, termina. Este tipo de programas y algoritmos nos abre la puerta a muchas otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, una es la probabilidad, sí, que en donde juega mucho el tema de la aleatoriedad o de qué cosas pueden pasar y qué cosas no. En este caso, cuando tiramos un dado, puede tocar cualquiera de 6 números, del 1 al 6. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es ver cuál es la probabilidad de que dos dados sean iguales. Para lo cual vamos a usar algo similar a esto, solo que en lugar de usar un mientras, ¿sí? En donde en el mientras lo que queríamos hacer era cortar cuando se daba la condición de que las dos cosas sean iguales, lo que queremos hacer ahora, por ejemplo, vamos a hacer un para con igual a 1 hasta 100,
Entonces lo que queremos hacer es contar cuántas veces de 100 tiradas los dos números son iguales. Entonces vamos a tirar 100 veces los dados aleatorios y lo que queremos usar es un contador que vamos a inicializar en 0 y cada vez que. Entonces lo que vamos a hacer es, si dado 1 es igual a dado 2, vamos a decir que el contador es igual a contador más 1. Una vez que terminamos de las 100 tiradas y contamos cuántas veces son iguales, lo que vamos a hacer es escribir cuál es la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de que los dos dados sean iguales es de... ¿Y cómo vamos a hacer para obtener la probabilidad? Bueno, la probabilidad va a ser igual a la cantidad de veces que los dos dados fueron iguales dividido la cantidad de veces que yo tiré. Y la cantidad de veces que yo tiré es 100. Entonces, así obtenemos la probabilidad. Entonces, cuando ponemos play, tenemos, por ejemplo, de que la probabilidad es de 0,17. ¿Sí? Un 17% de probabilidad de que los dos dados sean iguales. Esto obviamente lo podemos repetir, entonces ahora nos dio un 0,3, un 13%, un 16%, un 15%, un 10%, ¿sí? Obviamente, dependiendo de, como son números aleatorios, puede ser un poco más o un poco menos. Lo que podemos hacer para aumentar la precisión, por ejemplo, en vez de hacer 100 tiradas, podemos hacer, qué sé yo, 100.000 tiradas. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que también tenemos que dividir por 100.000. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Fíjense que en este caso la probabilidad es del 16,68%, ¿sí? 0,166. Ahora, ¿esto qué nos dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Más o menos? Vamos a ver cómo funcionaba el tema de la probabilidad. En probabilidad tenemos que la probabilidad de que ocurra algo, un evento, está dada por la cantidad de casos favorables de que eso ocurra dividido la cantidad de casos posibles. En nuestro caso lo que hicimos fue simular una tirada de dados, con lo cual la cantidad de casos favorables de que, lo que queremos calcular es, de que los dos dados sean iguales, ¿qué es? De que los dos dados sean 1, o de que los dos dados sean 2, o de que los dos dados sean 3, o de que los dos dados sean 4, o 5, o 6. Es decir, que la probabilidad, para calcular la probabilidad, los casos favorables son 6 casos, ¿sí? Estos son los únicos casos en donde se da la condición que queremos de que los dos dados sean iguales. Ahora, ¿cuántos son los casos posibles? Los casos son que el primer dado sea 1 y el segundo dado sea 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o que el primer dado sea 2 y que el segundo dado sea 1, o 2, o 3, 4, 5, o 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cuentan esos casos? Bueno, el primer dado puede tener 6 valores posibles y el segundo dado puede tener 6 valores posibles. Por lo tanto, la cantidad de casos posibles son 6 por 6. ¿Sí? Entonces la probabilidad es 6 dividido 6 por 6, con lo cual se nos cancela un 6 y nos queda que la probabilidad es de un sexto, que es aproximadamente 0,1 con un 6 periódico, que es más o menos lo que habíamos obtenido cuando hicimos la simulación con 100.000 casos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Aparte de que aprendimos un poco de probabilidad y estadística, bueno, es que los programas, la computación, especialmente utilizando números aleatorios, nos puede servir como herramienta para otras áreas de la ciencia, por ejemplo la probabilidad, como hicimos en este caso, que verificamos algo matemáticamente que por ahí no sabíamos cómo calcular una probabilidad, lo podemos hacer con la computadora, lo podemos simular, o viceversa, podemos simular algo y verificarlo teóricamente, o hacer algo teóricamente y verificar y hacer una simulación en la computadora. Con esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a hacer un video más sobre números aleatorios y ver cómo lo podemos involucrar con otras ramas de la ciencia o con otro tipo de actividades. Pero por ahora lo vamos a dejar acá, así que si te gustó este video te invito a darle un me gusta y te invito a suscribirte para más contenido en matemática, programación, ciencia y tecnología. Adiós.